Esta palabra de hoy nos invita a que nosotros decidamos a quién servir. Si vamos a servir al Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios santo, 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 o vamos a seguir los rituales de este mundo que son paganos, que llevan a la maldición, a la pobreza, a la ruina, al engaño, a las cosas malas, a los malos caminos, a la oscuridad. Es por eso que vale la pena y es el tiempo de levantar el altar del Señor. Comienza levantando un altar de Dios en tu corazón, con tu vida. Desde tu interior empieza a adorar al Señor. Empieza a compartirlo con tu familia. Empieza a llevarlo a la sociedad, a compartir a otros, a llevar la importancia de adorar a Dios para que su presencia sobrenatural llegue, transforme tu vida, transforme tu realidad, transforme el entorno. Es tiempo de reconstruir el altar del Señor. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando nos habla del reinado del rey Acab, quien se había casado con Jezabel, y su esposa Jezabel, que era una esposa pagana, había traído de su cultura, había traído sacerdotes y profetas de Baal y de la diosa Acera. 450 profetas de Baal y 450 de Acera. El pueblo de Israel estaba confundido por esta nueva enseñanza, por esta nueva doctrina confusa, llena de hechicería, llena de engaño. Y en este tiempo entonces el profeta Elías empieza a hacer un papel muy importante de hablar la importancia de reconstruir el altar del Señor. Y vemos cómo en ese momento él hizo un reto guiado por Dios. Él habló con el rey Acab, el profeta Elías, diciéndole que el pueblo había abandonado al Dios verdadero y estaban siguiendo las enseñanzas falsas y hechiceras de Baal y de la diosa Acera. Y realmente esto era algo que era detestable a los ojos de Dios, y eso había traído para el pueblo de Israel pobreza, había traído sequía, había traído maldición. Entonces hay un reto donde Elías le dice a los sacerdotes de Baal que hicieran un reto donde ofrecieran en el altar un sacrificio a su Dios. Ellos iban a ofrecer un sacrificio a Baal, mientras que Elías iba a ofrecer un sacrificio al Dios verdadero. Comenzaron entonces los 450 sacerdotes de Baal a hacer su sacrificio. Ellos tenían su altar allí. El sacrificio consistía en tomar un toro, partirlo allí y empezar a invocar a su Dios, y el Dios que respondiera desde el cielo sería el verdadero Dios. Comenzaron desde muy temprano los sacerdotes y profetas de Baal a hacer sus invocaciones, a hacer sus bailes, a hacer sus palabras llenas de magia, de encantamiento, pero nada sucedía. Llegó el mediodía, llegó la tarde y nada sucedía. Luego llegaron a un estado de éxtasis donde empezaron a cortarse, y al son de bailes, al son de música, al son de invocaciones, gritaban con más fuerza a su Dios Baal, y ese Dios no respondió porque era un Dios falso, mientras Elías se burlaba de estos profetas, de estos sacerdotes que realmente estaban haciendo era un ridículo ahí delante de todo el pueblo de Israel. Cuando llegó el momento, dice que en las horas de la tarde, de ofrecer este sacrificio al profeta Elías, él de una manera humilde, de una manera obediente y subordinada, oró a Dios diciendo: Señor, tú me has mandado a hacer esta tarea. Fuiste tú el que me pusiste a hacer este reto. Te pido, Señor, que muestres tu poder y que todos en Israel se den cuenta que tú eres el Dios verdadero. Para que Elías hiciera esta oración, tuvo primero que reconstruir el altar que estaba destruido. El altar de Dios estaba abandonado.
porque ahora el pueblo de Israel se había dedicado a adorar a Baal y a adorar a Acera. Y ahora le toca a Elías reconstruir, poner los 12 ladrillos que representaban las 12 tribus de Israel y hacer este altar allí. Y allí fue donde él ofreció en sacrificio el toro a Dios, y además de esto le echó varias veces bastante agua, y todos entendemos que en un sacrificio la idea era que el fuego consumiera este sacrificio a Dios, pero al echarle agua obviamente era algo que iba en contra de lo normal, de lo lógico. Pero Dios escucha la oración de Elías desde lo alto y dice que vino una lengua de fuego del cielo, y esta lengua cogió y recibió este sacrificio, lamió el agua, la carne, hasta las rocas y el mismo polvo, y todos se quedaron sorprendidos de ver el poder de Dios y el Dios verdadero. Por eso, con esta historia necesitamos entender que este es el tiempo para reconstruir el altar de Dios, para poder experimentar su aprobación, para poder experimentar el poder sobrenatural de Dios. Elías tuvo primeramente que preparar este altar. Y es importante que nosotros entendamos que un altar tiene que ver con un lugar de consagración, con un lugar donde necesitamos encontrarnos con Dios. El altar es un lugar de encuentro. Era un montículo que hacían en la antigüedad de rocas, de piedras o de arena, y allí se ofrecían sacrificios, ahí se ofrecían adoración, ahí se ofrecía ofrendas, ahí se ofrecía un corazón de búsqueda a Dios, y Dios respondía cuando encontraba una búsqueda genuina, una búsqueda sincera. Allí era donde Dios respondía. Pero vemos que este mundo ha fabricado altares paganos, altares falsos. Vemos aquí una confrontación de lo que es el Dios verdadero, del Dios de la hechicería, del Dios de la falsedad. Los paganos habían organizado 450 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de la diosa Acera, y nada pasaba. Lo que venía era pobreza, lo que venía era ruina, lo que venía era tragedia. Pero aquí vemos que necesitamos primeramente construir el altar de Dios. Y cuando se habla de construir, necesitamos llevarnos al día de hoy. Y hoy nosotros necesitamos tener tiempos o lugares donde oramos, donde nos presentamos a Dios, donde invocamos su presencia, donde ofrendamos, donde damos a Dios, donde buscamos su dirección. Y es allí donde necesitamos levantar 3 altares muy importantes en el día de hoy. El altar personal. Ese altar personal puede ser tu vehículo, puede ser una habitación, puede ser tu oficina. Algunos tienen donde guardan la ropa, el closet, un armario. Allí puede ser un altar, un lugar consagrado para encontrarte tú con Dios, para hablar, para pedir, para buscar su presencia. También necesitamos levantar el altar de la familia, el lugar donde podemos reunirnos, sacar un tiempo, un espacio, unos momentos oportunos para pedirle a Dios que nos acompañe, para orar, para cantar al Señor. Y también necesitamos levantar el altar de la comunidad, de la congregación, de reunirnos con otros miembros que no sean de nuestra familia, a orar, a buscar su presencia, a adorarle. Estos son los altares que hoy en día necesitamos levantar delante de Dios. En la antigüedad se ofrecían sacrificios de animales, pero entendemos que con Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio único y eterno que quita los pecados de la humanidad. Ahora en el nombre de Jesús presentamos sacrificios de adoración, sacrificios de honra, sacrificios de una actitud sincera, honesta, que busca, que clama, y la presencia de Dios llega. Vemos cómo en esta historia de Elías bajó la presencia de Dios como fuego y mostró con esto la aceptación, la aprobación. Y es allí donde nosotros necesitamos entender qué debe tener un altar genuino. El altar genuino, el altar que hizo Elías, era un altar de obediencia.
Él dice, yo estoy haciendo esto porque tú me has mandado a hacerlo. Era un altar que adoraba al Dios vivo y verdadero. Era un altar que los sacerdotes o las personas que están allí están alineadas a su voluntad. Se ofrecían ofrendas justas, santas. Era una adoración real, justa. Había rectitud, santidad. Pero también vemos que había un altar pagano. Un altar que estaba lleno de actores, que estaba lleno de rituales, de hechizos, que estaba lleno de hechicería, de falsedad, de esa espiritualidad disfrazada, de ese engaño escénico. Y es allí donde nosotros debemos de romper con todas estas prácticas de altares paganos, de altares hechiceros, de altares malignos, y poder nosotros deshacer ese comportamiento, ese procedimiento y volvernos al verdadero Dios que solamente está buscando corazones genuinos, sinceros, corazones que amen la rectitud, que busquen seguirle a Él, que se subordinen a la bondad, a la justicia, al amor, y poder nosotros entonces recibir esa aprobación. El resultado de esta historia es que el pueblo pudo darse cuenta que vale la pena levantar un altar al Señor, vale la pena orar, vale la pena invocar su presencia, vale la pena someterse a su palabra. El Dios que nosotros seguimos es el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que es santo, 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 que es bueno, que no miente, que nunca falta su palabra. Y es allí donde vale la pena que nosotros levantemos un altar de adoración genuina, un altar que nace desde nuestro corazón, un altar que busca honrarle, servirle y que busca su presencia. Porque donde está la presencia de Dios empieza a reverdecer las cosas. Donde está la presencia de Dios llega la bendición, llega la vida. Donde está la presencia de Dios se va lo malvado, lo perverso, la maldición. Y es allí donde Dios nos invita a tomar una decisión. Esta palabra de hoy nos invita a que nosotros decidamos a quién servir. Si vamos a servir al Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios santo, 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 o vamos a seguir los rituales de este mundo que son paganos, que llevan a la maldición, a la pobreza, a la ruina, al engaño, a las cosas malas, a los malos caminos, a la oscuridad. Es por eso que vale la pena y es el tiempo de levantar el altar del Señor. Comienza levantando un altar de Dios en tu corazón, con tu vida. Desde tu interior empieza a adorar al Señor. Empieza a compartirlo con tu familia. Empieza a llevarlo a la sociedad, a compartir a otros, a llevar la importancia de adorar a Dios para que su presencia sobrenatural llegue, transforme tu vida, transforme tu realidad, transforme el entorno. Por eso es importante que oremos, que venga su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque cuando llega el reino de Dios, llega el poder, llega la sanidad, llega la bendición, se va la muerte, se va la maldición, se va la ruina, la pobreza, la miseria. Y aprendemos a vivir bajo la dirección del reino, bajo la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así que te invito a que levantes ese altar en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, para que puedas experimentar el amor de Dios para ti, para tu vida y para tu entorno.